Bueno, buenos días o buenas tardes casi ya. Si les parece, vamos a continuar para no demorar la finalización de la jornada. Comentamos que ya están todos ustedes en una ebullición mental, ya se ha hecho el calentamiento con la mesa anterior y eso es bueno porque si no lo hubo previamente, sí es interesantísimo que exista el debate después. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial la invitación a participar y a moderar esta mesa. La verdad es que ha sido muy fácil. Y también quiero felicitar al equipo de organización de la jornada porque está resultando excelente a todos los niveles, tanto a nivel técnico como a nivel de organización. Bueno, bienvenidos a esta segunda mesa. En esta ocasión vamos a hablar de las comisiones de garantía y evaluación que hacen posible la aplicación de la ley de la eutanasia de marzo del 2021. Como saben ustedes, son muchas las ocasiones en las que las leyes se promulgan como resultado de una evolución social. Y esta evolución social siempre, en algunos casos o en muchos, se debe a unas demandas ciudadanas, porque las expectativas de todos cambian y son cada día más exigentes. La multiculturalidad, que fue el origen de la aparición de la bioética y también el origen y la razón del cambio social, es uno de los elementos que fomentan y que hacen necesario la aplicación y la aparición, en este caso, de nuevos derechos. Esta multiculturalidad ha hecho también que la sociedad moderna asuma cada vez nuevos valores, como en este caso, y habría que hablar del valor felicidad, que sin duda es un valor individual y que, por tanto, debe protegerse. Sin embargo, y también se ha planteado en la mesa anterior, cuando la aplicación de una ley requiere de la participación de terceros como protagonistas indispensables para su ejecución, no siempre estas leyes se promulgan con la suficiente difusión y formación para que las personas garanticen el cumplimiento de la misma. Y suele ser normalmente leyes que afectan a derechos ciudadanos que poco a poco se van ganando. Así pasó, y esto no es nuevo, así pasó, por ejemplo, con la Ley 41/2002, con una modificación en el 2015, y comúnmente llamada de autonomía del paciente, que a pesar del tiempo, ya son 12 años, sigue sin ser suficientemente conocida por la mayoría de los profesionales sanitarios. Al igual que con la Ley de Muerte Digna, en la que Andalucía, en este caso, como también han dicho al principio, tuvo el honor de ser la primera comunidad autónoma que trató de introducir una nueva garantía a un nuevo derecho, también del valor felicidad, ¿no?, que es tremendamente necesario abordar. Y eso es uno de los elementos más importantes a la hora de poner en marcha leyes estas. Es curioso también que haya datos relevantes, lo tienen ustedes accesibles en revistas y en Google, en el que, por ejemplo, se dice que 1 de cada 4 internistas no conocen bien la definición de limitación del esfuerzo terapéutico, mejor llamado adecuación del esfuerzo terapéutico. O, por ejemplo, un trabajo también realizado con médicos intensivistas mediante una encuesta estructurada en la que el final del trabajo planteaba que el 64% de los intensivistas encuestados afirman no conocer los diferentes documentos existentes para expresar las últimas voluntades. Por tanto, es imprescindible, y en esto yo creo que es necesario, también se ha hecho agradecer especialmente a la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial que asuma este papel relevante de difundir y ayudar a formar a estos copartícipes imprescindibles y protagonistas de la aplicación de la ley, que somos los profesionales sanitarios. Bien, las comisiones de garantía y evaluación de la ley
3 meses después de la fecha de publicación de la ley, es decir, el 24 de junio, deberían estar constituidas. Así era la fecha límite para la constitución de las mismas. Sin embargo, no pudo ser así en todas las comunidades. Y en el caso de las comunidades de Extremadura, Madrid y Andalucía, fueron las 3 últimas comunidades que configuraron y establecieron la Comisión de Garantía. Aunque las funciones y criterios básicos de estas comisiones de garantía o de la Comisión de Garantía y Evaluación están recogidas en la propia ley de marzo del 21, como verificar la idoneidad de la solicitud realizada y controlar al final del proceso el cumplimiento de todos los procedimientos que se establecen en la misma, se dejan diferentes elementos a la Administración sanitaria de las distintas comunidades para que regulen y definan también criterios que no están establecidos inicialmente. De hecho, la ley establece inicialmente que, como mínimo, la Constitución debe ser como un número mínimo de 7 personas, estableciendo médicos, enfermeras y juristas entre ellos. Por tanto, y ante la poca, mala y nula difusión que han tenido la ley de la eutanasia, las comisiones de garantía y evaluación se convierten en el auténtico protagonista a la hora de poder ejecutar y hacer valer este derecho ciudadano y todos los principios que la ley recoge. Por tanto, es el primer eslabón. Es el primer eslabón para el contacto de los profesionales ante la insuficiencia de conocimiento de los mismos. También, seguramente, y podrán explicarlo ahora con más detalle, es el primer eslabón para muchísimas asociaciones que probablemente no saben bien a dónde acudir. Y, por último, también es importante porque son las comisiones de garantía y evaluación las que verifican el cumplimiento de la ley. Pues bien, pues ahora tengo el placer de presentarle a las 3 personas que van a tratar de estimular su capacidad de hacer preguntas y todo lo que tiene que ver con las comisiones de garantía y evaluación. Voy a empezar por la izquierda. A mi izquierda está María Jesús del Hierro Álvarez. Voy a hacer una breve reseña de cada una de ellas. Es miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, presidente del Comité de Ética hasta el 2019 del Hospital 12 de Octubre de Ética Asistencial, máster en Psiquiatría Legal por la Universidad Complutense de Madrid y máster universitario en Bioética por la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente es profesora del máster de Bioética. A mi derecha está Aurora Puche Aguilera, es abogada, consultora en Derecho Sanitario y Bioética, ha sido miembro de la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y ha hecho también una estancia formativa en el Comité de Bioética del Consejo de Europa. Y a la derecha de Aurora, muchas gracias, está Itxasu Bengoechea Martínez, es médico, presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de Euskadi, responsable de cuidados paliativos del Hospital de Galdakao y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Deusto. No sé si he dicho que María Jesús es presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Madrid, Aurora es vicepresidenta de la Comisión de Andalucía y Itxasu es presidenta de la Comisión de Euskadi. Así que, María Jesús, cuando quieras. Sí. Las preguntas las haremos al final de la mesa, si les parece. Buenos días a todos, tanto a los que están presencialmente en la sala como, por supuesto, a los que están conectados online y especialmente agradecer a la Junta Directiva de SADECA la invitación para participar en esta jornada con ustedes y el hecho de que la hayan organizado y nos estén permitiendo debatir, conocer diferentes posturas y creo que todos vamos a irnos enriquecidos después de compartir esta mañana. Hay algo que
que quiero decir antes, cómo nos hemos distribuido la mesa esta. Vamos a presentar cómo se han ido generando cada una de las comisiones de garantía y evaluación en las 3 comunidades que estamos representadas. Vamos a presentarles datos de actividad de este año porque creemos que es algo que puede dar una idea de cómo se está aplicando y desarrollando la ley, y plantearemos cuestiones que creemos pues, que dan lugar a controversia, como ya se ha visto en lo que llevamos de mañana. Entonces, empiezo pues, con la primera parte. Me voy a poner de este lado porque si no... Sí, sí. Bueno, las cosas que ya se han comentado, pues no las voy a repetir para no cansar a nadie, pero bueno, sí saber que las comisiones de garantía y evaluación en la LORE están reguladas en los artículos 10, 12, 17, 18 y 19, y que la LORE establece una composición mínima de 7 miembros, pero que ha llegado en algunos casos, entre los que se incluye Madrid, a tener hasta 25 miembros. Los presidentes ahora mismo son 13 presidentes, somos médicos, 3 somos psiquiatras, hay 4 juristas que presiden comisiones de garantía y evaluación y hay una enfermera. Como ha comentado José Manuel, la Comunidad de Madrid fue la penúltima en tener su comisión de garantía y evaluación, que no se pudo constituir hasta el mes de octubre y está formada pues, por las personas que os pongo ahí. Hay 10 médicos, los médicos hay uno con la especialidad de medicina interna, un intensivista, 2 médicos de familia, 2 de cuidados paliativos, un oncólogo, un psiquiatra y un neurólogo. Hay 9 juristas, hay una trabajadora social, un psicólogo clínico, 3 enfermeras, que una pertenece a una unidad de ELA, otra trabaja en un centro de salud de atención primaria y otro trabaja en un hospital. Y luego estamos pues el secretario, que es jurista, el vicepresidente, que también es jurista, y yo, que soy psiquiatra. Bueno, las funciones ya se han comentado de alguna forma, con lo cual no las voy a reproducir. Este es un poco pues, los esquemas de cómo funciona la comisión, pero como la primera ponencia ha hablado de todas estas cosas, pues yo me las salto y podemos dedicarnos a lo que interesa. Les voy a presentar los datos de la Comunidad de Madrid desde el mes de octubre hasta el día de ayer, porque ayer por la mañana introduje las últimas modificaciones. Hasta este momento hemos abierto 31 expedientes. De los 31 expedientes, 27 están ya finalizados y 4 se encuentran en este momento en diferentes momentos de la tramitación. Algunos pendientes de que se realice la prestación de ayuda para morir, otros pendientes de recibir documentación por parte del médico responsable, pues porque faltaba algún documento o había algún error que había que subsanar, etcétera. Pero 27 están ya finalizados. En todos los casos, salvo en 2, el solicitante ha sido la misma persona que el mismo paciente. Solamente hemos tenido hasta el momento 2 casos de solicitud por representante, en 2 personas con demencias muy avanzadas, que en las instrucciones previas habían solicitado que se les practicase eutanasia si estaban en esa situación y habían nombrado un representante. Pues esos son los 2 representantes que hemos tenido. La mayoría, como ya se ha comentado en algún momento en la sala,
pues igual que ocurre en el resto de Europa, la mayoría de los médicos responsables se han buscado entre los médicos de familia, en los centros de salud. Hay un porcentaje que no desdeñable, es casi el 4% en hospitales públicos, y luego ya en plan más anecdótico ha habido 2 consultas desde un centro hospitalario privado, otro desde un médico general a nivel privado, y 3 solicitudes que han provenido de un centro de salud mental. Sin embargo, en cuanto a las patologías, en Europa, las personas a las que se realiza eutanasia, la mayoría tienen patologías oncológicas. Sin embargo, la experiencia de momento en la Comunidad de Madrid es que las solicitudes que hemos tenido han sido sobre todo por personas que padecían ELAs. Por eso la mayoría son provenientes de neurología. Después está oncología, con carcinomas, sobre todo han sido carcinomas de colon en estadios terminales, ya en cuidados paliativos y sin posibilidades de tratamientos ni curativos ni paliativos. Los 3 pacientes psiquiátricos que he comentado, y la patología cardiovascular en Europa ocupa un segundo o un tercer lugar. Sin embargo, en nuestro caso, de momento, es anecdótico. Hasta el momento, los dictámenes favorables que se han elaborado pues son las cifras que tienen ahí. Los médicos responsables de los 31 expedientes, 18 los han informado desde el principio como favorable, y en los otros casos pues nos han llegado a la comisión por vía recurso, o no han llegado porque el paciente no ha reclamado después de recibir un informe desfavorable. Recursos hemos tenido 8, en 5 de esas 8 ocasiones el dictamen ha seguido siendo desfavorable por parte de la comisión, y en 3 ocasiones hemos hecho un dictamen favorable. Hemos tenido 3 pacientes que han fallecido durante la tramitación. Han sido pacientes que claramente, en mi opinión, no eran candidatos desde el primer momento a haber iniciado un proceso para solicitar la eutanasia. Eran pacientes que estaban en el final de su vida y que lo que hubiera estado indicado era una interconsulta a cuidados paliativos, y hubiera estado indicada una sedación terminal, una sedación paliativa, que es lo que finalmente se hizo porque la existencia de síntomas refractarios hacía indicado la sedación paliativa. No, en ninguno de los 3 casos debió iniciarse un procedimiento de eutanasia, que cuando hay un síntoma refractario, sobre todo cuando es la disnea, que genera un gran sufrimiento, la persona no puede estar con un síntoma refractario tan importante durante todo el proceso que dura la tramitación de la eutanasia. Hemos realizado hasta el momento 18 eutanasias y 3 están pendientes de realizarse. Están pendientes bien porque los pacientes han pedido un aplazamiento. Tenemos el caso de una mujer que su hija pequeña cumple el mes que viene 18 años y desea acompañar a su hija pequeña hasta la mayoría de edad, y ha pedido que se retrase hasta ese momento, lo cual es perfectamente comprensible y, por supuesto, se va a hacer. Los otros 2 casos son porque los pacientes son donantes de órganos y sus hospitales de referencia no son hospitales trasplantadores, con lo cual, pues bueno, se está haciendo ahora mismo la tramitación para que se pueda hacer la donación en condiciones.
no hemos tenido ninguna petición de suicidio asistido. Todos los pacientes han solicitado eutanasia. La mayoría, hasta este momento, se están realizando en el domicilio del paciente, incluyendo en el domicilio del paciente aquellos que están en un centro sociosanitario, pero que a nivel estadístico hemos considerado que era importante separarlo para saber cuántos están haciendo en residencias y por eso lo pongo separado. Pero en 12 casos han sido en domicilio y 6 se han realizado en hospitales. De los 6, 2 son porque los pacientes han sido donantes. En total ha habido 11 dictámenes desfavorables, 17 que han sido favorables a aplicar la prestación y en 3 casos, como he comentado, los pacientes fallecieron durante la tramitación. Hemos tenido 4 pacientes que han donado sus órganos y hay uno que está pendiente ahora mismo de realizarse y el último se realizó antes de ayer. Y ha habido una donación de cadáver para la ciencia porque no era posible, dado la pluripatología y la edad de la persona que quería ser donante, el poder hacer una extracción de órganos para donación. El número de solicitudes por meses, pues se mantiene. La línea de tendencia, como pueden ver, es casi horizontal, pero bueno, la verdad es que en noviembre pongo ese asterisco porque el retraso en crearse la comisión originó que empezaran a llegar peticiones desde que la ley entró en vigor el 25 de marzo. Entonces, al no estar creada la comisión no podíamos tramitarlas. De ahí que la cifra sea mayor, pero son todas esas peticiones que estuvimos acumulando hasta que se constituyó la comisión. Las prestaciones de ayuda para morir, en nuestro caso todas eutanasias que se han ido realizando, la tendencia es ascendente. Me parece, sí, no sabía si había incluido ya las 4 de mayo y parece que todavía va a haber alguna más y lo esperable es que continúen creciendo. Esta es la actividad que hemos tenido en nuestra comunidad. A mí me gustaría ahora señalar cosas para el debate. ¿Qué tal voy de tiempo? 3 minutos, perfecto, lo que necesito. Entonces, yo creo que hay temas que, como hemos visto a lo largo de la mañana, suscitan controversia. Hay controversias que tienen que ver con los solicitantes. Por ejemplo, ¿cuándo se han emitido las instrucciones previas? Aquellas emitidas antes de que saliera la ley y entrara en vigor, pues a veces hacen una petición muy genérica de eutanasia. Algunas peticiones son del tipo de, si algún día se aprueba la eutanasia, yo quiero que me la apliquen, pero sin especificar en qué condiciones la querrían. Con lo cual, es una petición que difícilmente se va a poder tramitar bien. Sin embargo, otras, hemos visto alguna de hecha las instrucciones en 2007 y describían perfectamente la situación porque eran personas que otros familiares habían padecido las mismas patologías, conocían muy bien lo que les esperaba y describían en qué momento para ellos la vida dejaba de ser digna de ser vivida y para ellos sería una situación de indignidad continuar viviendo a partir de ese momento. Y estaba muy bien descrito y se pudieron aplicar muy bien. Bueno, el tema de la donación de órganos, las personas con trastornos mentales o con discapacidad. En el año 2021 no solamente se legisló la LORE, también se legisló sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Sí, sí. No, si el resto solo los pudieron. Entonces,
Es algo que todavía no está bien articulado, no sabemos cómo se va a aplicar la Ley 8 del 2021 y eso. Después, bueno, cosas que ya se han comentado, la objeción de conciencia, la pseudoobjeción, el registro, la sobrecarga asistencial. Esta es una ley que ha salido con presupuesto cero, que se pide que se haga todo el trabajo, tanto a los médicos que van a aplicar la prestación como a las comisiones de garantía y evaluación, sin descargarnos de nada del trabajo que hacemos habitualmente. Relacionados con la comisión, pues también a veces surgen problemas con algunos miembros porque no se sabe exactamente cómo se han seleccionados. Nos hemos encontrado con personas que pueden ser objetoras y que entonces no deberían estar en la comisión y que estamos tratando de solucionarlo. Y problemas sobre todo relacionados con las instituciones, sobre todo porque yo tengo la sensación de que la implicación de las autoridades no es tanta como debería ser y no es tan profunda como debería ser y como necesitamos. Y se necesita un respaldo institucional muy claro para que podamos sacar adelante la tarea que tenemos entre manos. Cuando una dirección asistencial dice que todos sus médicos, incluido quien dirige esa dirección asistencial, son objetores y que no van a buscar un médico responsable alternativo, yo puedo decirles, y lo hago, y les ofrezco alternativas, les recuerdo lo que dice la ley. Pero si las autoridades sanitarias, que son las que tienen el poder ejecutivo y el poder para organizar la asistencia, no se implican, porque sí respaldan, pero se implican poco. Y necesitamos que se impliquen las autoridades sanitarias. Y hasta aquí, sobre todo, era lo que yo quería decir y no quería extenderme para que podamos después dialogar. Muchas gracias. No sé si me van a poner la... Por favor. Ah, que no le dé. Perdón. He hecho lo contrario. Bueno, Milla Esker, muchas gracias por la invitación a SADECA. Por muchos motivos. Por una parte, pues porque nos permite a miembros de diferentes comisiones compartir este espacio, que es muy importante para nosotros. Y por otra parte, no lo vamos a negar, porque para una vasca venir al sur siempre es venir a mejor. Ayer, cuando venía en el taxi de Sevilla a Cádiz, el taxista me preguntó, bueno, ¿y de qué es la jornada? Pues sobre la eutanasia. Y me dijo, bueno, pues si ya está, ¿no? Si eso ya está aprobado. Y yo pensé para mí, si yo te contara o contase todo lo que tengamos, todo lo que nos queda por hablar todavía, ¿no? He estructurado la sesión también con una parte inicial en la que hablaré sobre la organización de la Comisión de Garantía y Evaluación en Euskadi, una segunda en la que haré unas pocas pinceladas sobre cómo se ha estructurado la organización de la propia prestación en Euskadi y para lo último le he dejado lo más farragoso, que son los datos, ¿no? La Comisión de Garantías y Evaluación de Euskadi se formó por decreto de la propia consejera a finales de mayo de 2021 y eso ha sido un punto angular, ¿no? O sea, que para finales de mayo ya tuviésemos la comisión formada, pues como veréis después ha sido una de las piezas clave. Otra de las piezas clave en la formación o quien decidió qué miembros tenía que tener esta comisión y que fue un acierto sin duda, es que a pesar de que seamos muchos miembros, porque somos 25, somos multidisciplinares,
la componemos 9 médicos, 5 juristas y hay 11 personas de otras profesiones, como pueden ser la enfermería, la psicología y el trabajo social, que todos nosotros pertenecemos activamente a comités de ética y ese de hecho es la piedra angular para formar parte de la Comisión de Evaluación y Garantías de la Eutanasia, y que además yo añadiría que todos los clínicos somos clínicos asistenciales en activo, con lo cual conocemos de primera mano la situación de la asistencia, ¿no? El reglamento de orden interno, bueno, como nos constituimos a finales de mayo, nos pusimos a trabajar para elaborar el reglamento de orden interno, que lo elaboramos en el mes de junio de 2021 y finalmente lo aprobó la consejera en julio del 2021. Y digo que esto fue importante porque el mismo día de entrada en vigor de la ley, el día 25, en Euskadi nos topamos con la primera solicitud encima de la mesa. Hasta ahora, nuestra actividad, bueno, si hablamos de plenos, llevamos unos 13 plenos en estos 9-10 meses, lo que supone pues 1 o 1,5 plenos por mes. La actividad de las comisiones está siendo bastante dura y a unos ritmos difíciles de llevar. También se han creado diversos grupos de trabajo. El SER 25 nos posibilita poder segregar el trabajo entre nosotros para generar documentación necesaria, para generar una especie de nexo con la administración, para la continua mejora que necesita esta prestación que está iniciándose, incluso para pues trabajar en los indicadores que necesitamos, en la formación en cascada, las propuestas de formación, todo lo que vayamos detectando. En cuanto a la organización de la prestación en Euskadi, bueno, mencionaros que en las 3 provincias la asistencia sanitaria está organizada en organizaciones sanitarias integradas, ¿no? Que al final por cada una de las zonificaciones se juntan lo que es el hospital y los centros de atención primaria y tienen una dirección única, por así decirlo. Eso históricamente ha traído cosas buenas, ha traído cosas malas, pero sí que tenemos una dirección única y eso facilita o agilita los procedimientos, ¿no? Sobre todo si las direcciones van acorde al desarrollo de la prestación. Como decía, somos 12 OSIs en las 3 provincias. Se ha creado otra figura, ya desde junio del año pasado se creó una figura que ha resultado ser importante para el desarrollo de la prestación, que son los referentes. Cada una de las OSIs tiene equipos multidisciplinares que son o se han formado más ampliamente en esta prestación y que son los encargados de que las prestaciones que se estén llevando a cabo o acompañar a las personas que ejercen de médicos responsables, hacer la formación en cascada, detectar las lagunas de formación. Son una especie de nexo de unión ahí entre el destinatario, bueno, los asistenciales de base y la administración. Y luego también se han desarrollado diversas guías, herramientas informáticas que son muy útiles en el día a día y se realizó ya en junio del año pasado, se puso en marcha un curso formativo online que a fecha de hace 2 meses ya la habían llevado a cabo unos 5.000 trabajadores sanitarios de Euskadi y ahora estamos iniciando un paso, además como la pandemia ha mejorado, ¿no? Y se puede ya volver a la presencialidad, estamos iniciando a hacer prácticas formativas presenciales ya en cascada, lo que decía, ¿no? Pues el método deliberativo, acercarnos más a los centros de salud o a los servicios. Estos son parte de las herramientas informáticas que tiene la herramienta de historia clínica electrónica de Osakidetza en cuanto a la prestación sanitaria. Son guías Faro, por ejemplo, que te van guiando en todo ese procedimiento farragoso que nos han explicado en la primera ponencia de la mañana, de fechas, se te va activando las lengüetas y te van avisando de cuándo tienes que iniciar el siguiente trámite, qué es lo que falta, qué es lo que no falta, y también a nivel de la prestación en sí, de la administración farmacológica y demás.
La comisión también tiene una agenda propia dentro de lo que es el sistema informático del Servicio Vasco de Salud, en la que podemos consultar a través de esta agenda pues, la información que necesitamos de los pacientes. Y tenemos como herramienta también el SharePoint, que es como compartimos nosotros, que está suficientemente cifrada y que es como compartimos nosotros nuestra información. En cuanto a los datos, bueno, si hablamos del número de solicitudes, en Euskadi, según los datos de Osakidetza, a 31 de marzo del 2022 se presentaron 62 solicitudes. No son realmente 62 solicitudes, son 62 ocasiones en las que alguien ha ido a informarse sobre la prestación. El problema es que una vez que el médico responsable o quien atiende a esa prestación codifica o introduce algún tipo o imprime el primer documento, ya automáticamente genera una alerta en el sistema y de ahí esos números de 62. Realmente lo que nos ha llegado a la comisión son 33 solicitudes, que es verdad que en lo que va del 31 de marzo aquí habría 5 más. 23 han sido autorizadas, 21 realizadas porque 2 han solicitado un aplazamiento. 3 pacientes fallecieron en el transcurso de la tramitación. Yo en eso discrepo un poco con María Jesús. Igual es por mi deformación paliativista, pero yo creo que la prestación ni limita ni contraindica. Quiere decir que tú inicies una prestación, en ningún momento puede contraindicar que inicies otro tipo de tratamientos, ¿no? Sobre todo si están indicados. 6 solicitudes han sido denegadas y una quedaba pendiente a fecha 31 de marzo, que fue también favorable. Las estadísticas, pues el 70% aceptadas y un 18% son rechazadas. En cuanto al ámbito asistencial de los médicos responsables, de las prestaciones, 31 de ellas, de las 33, son del ámbito público. Una de las prestaciones, aunque se desarrolló en el ámbito público, el médico consultor era del laboratorio médico quirúrgico de una aseguradora muy extendida en el País Vasco. Una de las prestaciones se ha gestionado absolutamente en el ámbito privado, pero la prestación se ha llevado a cabo en un hospital público porque así lo quería el paciente. Y una de las prestaciones se ha desarrollado en un centro privado, pero a través de médicos, porque así lo decidió el paciente, el médico responsable y el equipo que llevó a cabo el procedimiento era de la sanidad pública. En cuanto al perfil del paciente, pues la edad media son 60 años, con un rango entre 38 y 88 años. No hay diferencias entre los casos que son aceptados y los casos que no son aceptados en cuanto a distribución de edad. La mayoría, nosotros compartimos con vosotros, la mayoría de las solicitudes son de sujetos capaces, autónomos, que solicitan la prestación. En 2 ocasiones se ha hecho también a través del representante, ¿no? Por documentos de voluntades anticipadas. Precisamente el primero de los casos fue un supuesto delegado, ¿no? Fue un caso que se solicitó a través de los representantes. Y en cuanto al proceso clínico, pues bueno, efectivamente, si el año pasado sí que observamos que los casos de patología neurodegenerativa tenían mayor preponderancia, sin embargo, eso con el paso del tiempo se ha ido equilibrando y actualmente estamos más o menos en un 50-50 entre enfermedades oncológicas y enfermedades neurodegenerativas, que probablemente tienda a aumentar, ¿no?, el tema de los oncológicos como pasa en el resto de países. Y en cuanto al perfil sanitario, lo comentaba antes alguna compañera, pues efectivamente el mayor peso, desde luego, de los médicos responsables recae otra vez más en los médicos de atención primaria y los equipos de atención primaria. El 70% del perfil del médico responsable ha sido médico de atención primaria, un 18% del ámbito hospitalario y un 6% médicos del ámbito residencial. Otra cosa curiosa es que en cuanto a las resoluciones de los casos, la proporción de casos que han tenido que ser elevados al pleno de la comisión para emitir una resolución definitiva han sido menos el año pasado que este. Este año nos estamos encontrando con más casos complicados, ¿no? Esto puede ser porque probablemente los que vimos el año pasado
De hecho, muchos de ellos estaban esperando, llevaban mucho tiempo esperando para poder acceder a la prestación. Eran casos mucho más evidentes, ¿no? De los casos que hemos tenido que resolver en pleno, porque había una discrepancia entre el médico responsable y el médico consultor, o porque el paciente había interpuesto un recurso ante la comisión por una negativa del médico responsable, tenemos que 5 de los casos han sido elevados a pleno por recurso del paciente porque el médico responsable había dicho que sí y el médico consultor había dicho que no. En este caso, la resolución de la comisión siempre ha ido acorde, es un dato sin más, siempre ha ido acorde al dictamen del médico responsable, hemos coincidido con lo que argumentaba el médico responsable. Y luego ha habido 6 casos en los que el médico responsable había denegado la prestación o había emitido un informe desfavorable. De esos 6 casos, 1 no hizo ningún tipo de recurso y 5 llegaron a pleno. De los 5 que llegaron a pleno, en el 100% de los casos, la comisión pues, efectivamente corroboró lo que decía el médico responsable de que no se cumplían los criterios. Ha habido varias solicitudes de aplazamiento una vez admitida la prestación por parte de la comisión, una vez llevado a cabo la verificación de los casos. Ha habido aplazamiento de casos en esos 6 sujetos y en todos los casos el aplazamiento no ha excedido de los 2 meses que se pone como fecha en el manual de buenas prácticas, ¿no? Que es otro de los temas a deliberar o a ver si eso hay que limitarlo o no. Bueno, los tiempos medios, hablar de que el tiempo medio global de la prestación, si tenemos en cuenta todos los casos, serían unos 58 días. Si excluimos los casos que han solicitado un aplazamiento y nos quedamos con los que llevan un curso normal, el tiempo medio son unos 45 días, desde el día de la primera solicitud hasta el día de la prestación. Pongo esta foto sobre todo con una finalidad organizativa, ¿no? Que como comentaba antes José Antonio, pues bueno, es un problema la objeción de conciencia en Euskadi. De momento no está generando un excesivo problema. Existen diferentes encuestas también de los colegios de médicos a nivel del País Vasco, previos al desarrollo de la ley, que ya hablaban de una aceptación mayoritaria. Más del 80% de los profesionales encuestados siempre decían que eran partidarios de la aprobación de la ley y, de hecho, eso se plasma en el registro de objeción de conciencia de Euskadi, desde luego. Y esto es mucho, es poco. Tenemos el margen de, bueno, o tenemos la foto de Bélgica y de Holanda, ¿no? La población de Euskadi, 2 millones y pocos, no somos muchos, aunque damos mucha guerra, pero bueno. Y la mortalidad en nuestra comunidad está en torno, estos datos son del 2019 porque luego vino la pandemia y puede distorsionar un poco los datos, pero son unos 21.000 pacientes. Eso equivale a una tasa de un 0,2%. Estamos muy lejos de lo que se lleva a cabo en Holanda o en Bélgica. Pero yo reflexionaría, ¿y somos comparables? Pues permitidme dudarlo, ¿no? O sea, al final, en esto de la autodeterminación sanitaria y de la vivencia de la propia muerte, pues tiene un gran peso el tema cultural y entonces de cómo vivimos la muerte en esta sociedad también. No sé si ni siquiera debe ser un objetivo, ¿no? Llegar a los índices que tienen Holanda ni Bélgica. Y para finalizar, como reflexión final, pues coincido con María Jesús en que los plazos aprietan. Uy, me estáis escuchando porque de repente me he acercado y me he oído mucho más. Los plazos aprietan y aprietan mucho. Efectivamente, la carga que llevamos también en las comisiones es importante. Bueno, habrá que reflexionar sobre ello también. Es necesaria unificar, aunque pues tenemos el sistema sanitario como lo tenemos, son 17 mini sistemas sanitarios dentro del Estado, pero sí unificar una serie de cosas entre las comunidades para que no haya desigualdades, ¿no? Parece de perogrullo, pero bueno, esto hay que decirlo. Y que exista una retroalimentación continua entre las diversas comisiones, pues porque probablemente uno ya ha pasado por un proceso que tenía X peculiaridades y los demás podríamos aprender de ese tipo de procedimientos.
hacer hincapié en esta frase que está como muy manida, pero es que no deja de ser muy real. No hay enfermedades sino enfermos, no hay procedimientos ni patologías subsidiarias de eutanasia, sino que cada uno de los casos es necesario evaluarlo de arriba abajo, cada vivencia, cada biografía de cada paciente. Y siendo paliativista y siendo también una persona experimentada en el acompañamiento del final de vida, discrepo un poco con el compañero que antes mencionaba. Yo vivo este procedimiento como una oportunidad de mejora también, y me explico, porque es el momento en el que más estoy escuchando, después de predicar mucho por el desierto, ¿no?, de la importancia de la planificación anticipada, de la importancia de deliberar con el paciente, y parecía que hablábamos en chino, ¿no? Los paliativistas llevamos años diciendo esto hay que hablarlo, hay que hablar de la muerte, hay que hablar de la muerte cuando estamos sanos, no cuando estamos enfermos. Y parecía que predicábamos en el desierto, y cada vez percibo que hay más gente interesada en este ámbito. Y como frase final, esta de Iñaki Gabilondo y Samuel Gómez Batiste, que me parece fundamental y que va en esa línea de poder deliberar cuando estamos bien sobre cuál es pues ese poder sumo de autodeterminación sanitaria, ¿no?, de poder decir y decidir de antemano qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero, que es la realidad de la vida. Hay que vivirla como algo fugaz. Empezamos a morir cuando nacemos, así de triste. La enfermedad como algo probable, el deterioro como algo inevitable y la muerte como algo inexorable. O sea que cuanto antes empecemos a pensar en nuestra propia muerte, mejor. Gracias. Muchas gracias, Itxasu. Aurora, cuando quieras. Si me permitís, me voy a quedar sentada. Sí, tengo presentación que voy a intentar coordinar, pasarla en mi ordenador y pasarla... Va a ser mucho, creo que va a ser mucho. Bueno, lo malo que tiene lo malo y lo bueno. Lo malo que tiene de intervenir la última es que hasta los agradecimientos son reiterativos, pero a pesar de ello yo no quiero dejar de agradecer muy especialmente esta oportunidad y este foro tan necesario para poder tener la oportunidad todos nosotros de escucharnos lo uno a lo otro. Yo creo que es lo mejor que aportan este tipo de foros y quiero agradecer a SADECA, que lo haya organizado, a la Junta Directiva de SADECA, a Reyes muy especialmente y a muchas personas que sé que efectivamente han estado implicadas, no desde la Junta Directiva de SADECA, pero han apoyado firmemente la realización de esta jornada. Bueno, pues empezamos con el doblete de pasar. ¿Y funciona? Sí. No, que si funciona desde... Sí, funciona, ya está. Vale, un momentito porque esto también lo tengo que poner en presentación. Vale. Pues vamos a ver, efectivamente aquí ya lo hemos dicho, que con la entrada en vigor de la ley a nivel nacional da un plazo para las distintas comunidades autónomas para que constituyan sus comisiones de garantía y evaluación. Es cierto que hay 3 comunidades que nos quedamos ahí un poquillo más retrasadas y entre esas 3 comunidades está la andaluza. Y en la comunidad andaluza no es hasta el decreto 236 de la Junta que sale a la luz por publicación en el BOE el 19 de octubre, que se crea la comisión. En el momento en el que se crea la comisión, no sé si voy... Vale. Muy bien. En el momento en el que se crea la comisión y se hace la designación de los miembros, nosotros como comisión intentamos, siendo conscientes del retraso que ya llevábamos, intentamos ponernos con toda celeridad a manos a la obra, a ponernos a trabajar. El decreto de creación de la comisión establecía que la Junta de Andalucía iba a tener una comisión formada por 13 vocales titulares más 4 suplentes, más 5 suplentes. Dentro de esos 13 titulares había
4 vocales de formación jurista, 4 vocales de formación médica y 3 enfermeros. El presidente, Juan José Sánchez Luque, que es también de formación médica, y la vicepresidenta, que soy yo, que soy de formación jurista. El decreto imponía también la necesidad de que en la comisión existiera un perfil específico dentro de los vocales que fuera un experto o un especialista en psiquiatría. Y esto creo que fue un acierto pleno por parte del legislador andaluz, porque por el tipo de procesos que estamos trabajando, muchas veces nos encontramos ante pacientes que vienen arrastrando una patología de hace muchos años con un deterioro importante. El cuestionamiento sobre su capacidad de ser consciente de la trascendencia de la petición que está presentando, ahí la figura del psiquiatra nos ayuda muchísimo, por lo cual agradecemos su participación siempre. Cuando elaboramos el reglamento, concebimos este reglamento como una herramienta que nos pueda facilitar el día a día del trabajo y de la función de la comisión. Y lo que detectamos en un principio es que, y luego ha sido un punto compartido por todas las comisiones, que la ley impone unos plazos a veces incluso calificables de un poco perversos, porque pero no solo a las comisiones, es que impone también esos plazos a nivel asistencial, a la participación del médico responsable, del consultor, de todas las valoraciones que se tienen que hacer. Pero no solo es que son un poco perversos porque son muy cortos, sino jurídicamente, le explico, porque me imagino que aquí la mayoría del foro será médico, es que están contabilizados en días naturales. Y eso también, ante plazos tan cortos, tiene una incidencia muy importante, porque si hablamos de un plazo de 7 días, para la emisión por parte de la dupla de la comisión del proceso de verificación primero, un plazo de 7 días contados en días naturales significa que una petición de verificación que nos llegue un viernes por la tarde a la secretaría de la comisión, que trabaja con el horario y los días laborables de un órgano administrativo, puede ser que la comisión, los vocales, no las recibamos hasta el lunes, y de un plazo de 7 días nos encontramos que hemos agotado ya 1 día y medio, 2 días. La comisión, la verdad es que estamos intentando, en la medida que nos es posible, cumplir escrupulosamente los plazos, pero también hemos debatido mucho al respecto de determinar que es muy importante este cumplimiento, pero por encima del cumplimiento está una valoración seria, rigurosa y, sobre todo, a un tema tan trascendental e irreversible, concederle el tiempo que se merece. Pero por ahora vamos compaginando bien esas dos circunstancias. Las funciones de la comisión, están recogidas en la ley, luego lo que hace el decreto andaluz un poco es trasladarlas, y como ya han dicho mis compañeras, estamos trabajando con el informe de verificación por parte de 2 miembros de la dupla, un jurista y un médico. El pleno de la comisión se encarga de la valoración de aquellos informes desfavorables emitidos por el médico responsable, aquellos informes desfavorables emitidos por el médico consultor y los informes desfavorables o en los que no ha habido acuerdo por parte de la dupla de la comisión. Todo ello siempre que se produzca una reclamación por parte del paciente, salvo en el caso de discrepancia de los miembros de la dupla, en los que efectivamente se pasa directamente a la comisión. Estas son las funciones, aparte de tener la función de dar respuesta a consultas, y tengo que decir que la Comisión de Andalucía está recibiendo muchísimas consultas, no solo a nivel institucional, sino, lo que yo creo que es muy importante, a nivel de los propios profesionales. Consultas de se me ha presentado una petición, me encuentro con este problema, ¿cómo tengo que abordar? Y nosotros, hoy por hoy, yo creo que en función de la necesidad de esa formación
que yo creo que es latente, esa necesidad es latente, la comisión, en la medida que no es posible, intentamos aportar a los profesionales implicados en este tipo de procesos todo el apoyo, toda la información que no es posible. Hay veces que se nos consultan temas que ceden a nuestras competencias, pero también lo que hacemos es derivarlos a la viceconsejería y, sobre todo, no dejar sin atender ninguna de ellas. Y, como decía, las funciones están claro que es la tramitación de todos esos tipos de procesos. Pero a mí me gusta especialmente remitirme al preámbulo de la ley para buscar un poco una sustancia en esa función que creo que nos corresponde. Y dice ese preámbulo que han de establecerse garantías para que la decisión de poner... ¿Por dónde vamos? Perdón. Esto es lo que pasa, intentar llevar el doblete. Vale. Han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida... Genial, gracias. A la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida, por tanto, de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos, familiares, desfavorables o incluso de decisiones apresuradas. Esto es muy difícil de valorar, pero creo que, aunque es muy difícil, es un reto por parte de las comisiones valorarlo, con independencia, por supuesto, que hay que valorar si el paciente cumple los requisitos de carácter clínico que establece la ley, que es sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante. ¿Por qué? Porque tanto el médico responsable, el médico consultor, como las comisiones estamos llamados a verificar esos requisitos, porque la despenalización de la eutanasia que hace la ley, que se produzca en un entorno eutanásico y cumpliéndose por parte del paciente una serie de requisitos. Dentro de todos los procesos que hemos tramitado hasta ahora, yo no traigo datos concretos numéricos, pero sí porcentaje. Como estáis pudiendo apreciar, el proceso de verificación por parte de la dupla es el que constituye el mayor porcentaje de actuaciones. Luego hemos llevado el 11% de todo lo tramitado, se corresponde con procesos de reclamaciones que el paciente presenta contra informes desfavorables del médico responsable. También un 5% se corresponde por procesos contra reclamaciones de informes desfavorables del médico consultor, y un 26% cuando el paciente ha reclamado contra un informe desfavorable emitido por parte de los dos miembros, juristas y médicos de la dupla. Como estamos en territorio andaluz, y yo hoy aquí vengo representando a la Comisión de la Junta de Andalucía, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Junta de Andalucía, me he permitido dedicar un espacio amplio de mi presentación a aquellas consultas o aquellos temas que de forma recurrente los profesionales no han ido presentando. Uno de ellos es el tema de la figura, y aquí también ha salido esta mañana, la figura del médico responsable. ¿Por qué? Pues porque el profesional muchas veces no alcanza a ver la diferencia entre la figura que describe la Ley 3 del 2021, reguladora de la eutanasia, que es el médico responsable, con la que en su momento describió la Ley de Autonomía del Paciente. Y es que es muy difícil que alcance a ver esa diferencia, porque es que si nos vamos a la redacción es exactamente igual. O sea, es el médico responsable, es aquel profesional que tiene a su cargo coordinar la información, la asistencia sanitaria del paciente o del usuario con el carácter de interlocutor. Es que transcriben una ley y otra el mismo concepto. Luego sí que es cierto que si seguimos leyendo la ley de eutanasia, en el artículo 8 nos va desgranando mucho más detenidamente
lo que son las distintas funciones que tiene que llevar a cabo el médico responsable en un proceso de la solicitud de la prestación de ayuda para morir. Pues tiene que recepcionar la primera solicitud, si no es que no la ha recepcionado otro profesional que se la pasa, tiene que llevar a cabo, bueno, tiene que hacer un primer proceso de verificación de los requisitos, llevar a cabo el proceso deliberativo en cuanto al diagnóstico, las posibilidades terapéuticas, los resultados esperables a los que puede esperar ese paciente, realizar una segunda solicitud después de este proceso, un segundo proceso de valoración, consentimiento informado, consulta, tiene que designar, ser el médico responsable el que se encargue de designar a un médico consultor y consultar con él para seguir el procedimiento. Vale. Pero, sobre todo, lo más importante de todo esto es que la gran diferencia de la ley de eutanasia con la de autonomía del paciente es que el médico responsable tiene que acompañar a su paciente hasta el final de sus días y tiene que estar presente, si no llevar a cabo, la aplicación de la eutanasia. Muchos médicos lo que nos dicen, vamos a ver, entonces, si yo soy objetor, tengo que dejar en desamparo, no puedo acompañar a mi paciente en este proceso que quizás sea uno de los más decisivos de su vida. Lo puede acompañar, pero no como médico responsable. O sea, yo entiendo que la cercanía que tiene el médico de toda la vida con el paciente le constituye en la persona que más capacidad tiene para acompañar al paciente en este proceso, pero si es objetor de conciencia, no puede ostentar la condición de médico responsable, pero no existe limitación para que le acompañe. Cuando un médico objetor de conciencia recibe una solicitud, pues todos tenemos claro que lo que tenemos que hacer es manifestar, como ya se ha dicho, nuestra condición de médico objetor y hacer una derivación del proceso. Otra figura que ha planteado controversia, la figura del médico consultor. El médico consultor es un médico especialista en la patología que es la patología básica que fundamenta la petición de eutanasia, que no puede pertenecer al mismo equipo médico y que la guía de buenas prácticas recomienda que no haya tenido vinculación asistencial con el paciente. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que un poco lo que se va buscando, y es un buen punto, es que exista una perspectiva desde un cierto distanciamiento con la relación directa con el paciente, incluso desvinculándose un poco de la carga emocional que los pacientes que llevan en el proceso como médicos responsables sienten, porque es inevitable, y hacer un criterio más profesional en ese sentido y especializado. Es muy importante, que hemos tenido también algunos problemas, el médico consultor, antes de emitir su informe, está obligado a hacer un reconocimiento personal del paciente y entrevistarse con el paciente. No se puede emitir un informe de médico consultor en función simplemente del acceso a los datos de la historia clínica. Y con todo esto, pues yo creo que muchos de ustedes me dirán, pero vamos a ver, esto supone una carga burocrática increíble. Y es cierto que hoy por hoy la ley se ha sacado a la luz, pero no se han creado las herramientas, los espacios, los tiempos suficientes para que se pueda hacer este proceso con la serenidad que el propio proceso requiere, por lo cual todos los médicos que se enfrentan a ello, pues es una situación absolutamente de locos y el gran reproche que se le hace y que nos llega a la comisión, esto es un proceso excesivamente burocrático. Es un proceso... Perdón, esta es Siri. ¿Es esto un proceso burocrático? No. Esto, la tramitación por parte del médico responsable no es un proceso burocrático. ¿Tiene como consecuencia una gran carga burocrática? Sí, pero quiero hacer una llamada para que las comisiones podamos velar por esas garantías en aplicación de las funciones que nos tiene encomendada la propia ley. La única posibilidad es que recibamos documentado todo el proceso. Esa documentación lleva consigo aparejada que a ustedes, como médicos responsables y médicos consultores, se les genere una gran carga burocrática y que, desgraciadamente, no se hayan arbitrado los espacios
despejar las agendas para que se pueda trabajar todo esto con la serenidad requerida. La última diapositiva, pero creo que me la voy a tener que saltar, estaba haciendo alusión a las consultas que nos llegan sobre aplicación de eutanasia en el ámbito privado, que, por supuesto, simplemente decir que tiene que reunir absolutamente todos y cada uno de los requisitos que se reúnen en el ámbito público y no quiero entrar a más porque me van a regañar. Muchísimas gracias. Yo lo único que puedo hacer ya es quedar a su disposición y me salto todo lo que tenía detrás. Bueno, muchísimas gracias, Aurora. Gracias. Espero disculpen que no haya cortado ninguna presentación y le agradezco a Aurora que sí haya abreviado al final porque me ha parecido tan interesante que no me ha parecido oportuno hacerlo. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a poner un vídeo. Es que si hay posibilidad, iba a poner un vídeo de 20 segundos, pero como los vídeos están disponibles en la página web de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, prefiero tener la oportunidad de que ustedes puedan desarrollar las preguntas que deseen y si hubiese tiempo al final, antes de cerrar la mesa, ya lo tendríamos. Ahí hay una primera pregunta. Aprovechar que las diapositivas que se han visto al final, de Andalucía había algún dato, pero no ha podido usted comentarlos, porque nos cuente, hemos conocido bien lo que está ocurriendo en el País Vasco, algo de Madrid, pero de Andalucía no tenemos ningún dato. Si quiere usted comentarnos algún dato de lo que estamos viviendo aquí, por favor. Vale. Bueno, los digo para que no nos tengamos que entretener. Respecto de todos los procedimientos que nosotros hemos tramitado, también nos esperábamos encontrar con que las patologías oncológicas iban a ser las más preponderantes. Y lejos de ello, pues nos encontramos que todo lo que son patologías neurológicas y del sistema nervioso constituyen un 53%, las oncológicas no llegan. Perdón. ¿Podríamos conectar la pantalla? ¿Nos pueden poner, por favor, la tercera presentación? Si no, sí, los voy pero leyendo. es importante, un segundo. Trae, me pongo yo ya aquí. Ahora. Ahora. Estábamos hablando que la neurológica, por delante de todas, son las que están son las más numerosas, que las oncológicas contra todo pronóstico, porque creíamos que íbamos a seguir un poco la inercia de los países que ya vienen trabajando tema eutanásico desde hace años, y para nada, las oncológicas representan un 11%. Las psiquiátricas un 11% también y otras pues un 23%. Prestaciones realizadas en ámbito hospitalario 29, o sea, también creíamos que los pacientes iban a elegir llevar a cabo la prestación y que se le aplicara eutanasia en ámbito hospitalario, pero lejos de ello, la mayoría de los pacientes, un 71%, eligen que la prestación sea llevada en ámbito domiciliario. En esto también es muy importante porque en Andalucía, cuando se habla de la objeción de conciencia, el propio modelo de declaración de objeción de conciencia, que ahora está en trámite de modificación, establece que el profesional puede elegir optar a objetar respecto a la aplicación directa o a la aplicación del propio paciente por autoadministración. Y esto está produciendo una confusión, que es lo que ha motivado que tengamos varias reuniones y que la propia Junta se decida a modificar el propio decreto, porque nosotros entendemos que cuando la ley habla de esas dos modalidades como una opción a ser elegida por parte del paciente, no a ser elegida por parte del profesional, porque de hecho, y más cuando estamos viendo que la mayoría de ellas se producen en ámbito domiciliario, aunque el paciente escoja la autoadministración, si el profesional que la lleva a cabo y que acompaña al paciente hasta ese último momento es objetor de la administración directa,
puede darse el caso, que hasta ahora no se ha producido, pero hemos querido un poco adelantarnos, que pueda surgir algún tipo de contraindicación, de complicación. Entonces, imagínense ustedes el cuadro de, en el domicilio del paciente, una autoadministración por parte del paciente que se complica y el médico que está acompañando es objetor a intervenir. Yo creo que esa situación, bueno, no es que no sea deseable, es que tenemos que evitarla a toda costa. Administración directa, 100%, por eso digo que hasta ahora no se ha producido ningún problema. Perfil de pacientes, simplemente traigo datos como de mujeres y hombres, hombres 58%, mujeres 41%, y pocos datos más traigo, y sobre todo no traigo datos numéricos, porque estamos elaborando el volcado de datos de la comisión al informe anual por parte del Ministerio, y Andalucía no los tiene todavía volcados, y la Consejería va a ser la encargada de presentar esos datos oficialmente, por lo cual creo que no me correspondía a mí avanzarlos en este foro, aunque ya me hubiera gustado porque yo sabía que mis compañeras lo iban a hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aurora, ¿más preguntas? Mientras se van pensando alguna pregunta, me gustaría añadir algo a lo que acaba de comentar Aurora. Vamos a ver, cuando en la situación que describía una persona autoadministrándose medicación por un suicidio asistido en presencia del que ha sido médico responsable hasta ese momento, si surge una complicación del tipo que sea, el médico no puede excusarse ni escudarse en que es objetor de conciencia para no intervenir en una situación de urgencia, aunque esa situación de urgencia la haya generado el acto al que el médico ha objetado, hay obligación siempre, siempre de actuar y de asistir. Entonces, ahí no tendría por qué plantearse ningún tipo... Totalmente de acuerdo que efectivamente, de hecho, cuando hablábamos de la objeción de conciencia decíamos salvo aquellos casos en los que de inminente urgencia en los que hay que actuar. Pero yo sí que nosotros somos partidarios, y sé que ese debate está abierto, que el médico responsable está llamado a acompañar al paciente hasta el final de su proceso. Otra cosa es que también ha salido el tema de la objeción de conciencia, si realmente un médico objeta en conciencia o objeta, y sobre todo si objeta simplemente respecto al final a la aplicación de la eutanasia, puede ser médicos que no estén familiarizados con la aplicación y el uso de determinados fármacos que es necesario aplicar para llevar a cabo la eutanasia, pero eso no es una objeción de conciencia, ni eso exime al médico responsable de acompañar al paciente hasta el final. Otra cosa es que necesite un soporte técnico de unos profesionales que le acompañen a él mismo en esa práctica. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, en la Comunidad de Madrid, lo que estamos haciendo con algunos profesionales que nos han planteado que se sentían inseguros ante la práctica de la realización de la eutanasia, porque no tenían experiencia, como no teníamos ninguno, no estaban familiarizados con los fármacos, con el manejo. Entonces, lo que sí hemos hecho es ofertarles que otros compañeros que ya habían realizado la prestación y que se habían ofrecido, que les pudieran acompañar, que les pudieran asesorar. Y otra cosa que tenemos pendiente de hacer, pero que ya está convocada para dentro de un par de semanas, vamos a reunir a todos los médicos responsables y a todas las enfermeras que han formado parte del equipo sanitario que ha realizado eutanasias. Los vamos a reunir
para poder intercambiar experiencias de cómo les ha ido, consejos para otras personas que puedan realizarlo en el futuro y, sobre todo, lo que se ha aprendido. Porque, por ejemplo, ha habido situaciones, los neumólogos, los paliativistas, están acostumbrados a la red. Cuando un paciente, por ejemplo, con ventilación mecánica asistida solicita una retirada del tratamiento, saben bien cómo hacerlo y conocen el procedimiento, pero una de las incidencias que nos hemos encontrado fue con un paciente de ELA con ventilación mecánica asistida que pactó con su médico responsable la no retirada de la ventilación hasta que no hubiera fallecido. ¿Qué ocurrió? Que por una parte la medicación que se utiliza para la eutanasia se contrarrestaba con la ventilación. Y claro, no era un neumólogo, no era un profesional que tenía experiencia en eso, tampoco nos lo había comentado previamente. Y entonces, bueno, se produjo una situación hasta que se dieron cuenta que había que empezar a disminuir el oxígeno que le estaban aportando vía ventilación y cuando ya la ventilación fuera ineficaz, entonces aplicar la medicación de la eutanasia. Bueno, pues estas cosas que en este caso eran por desconocimiento, yo creo que es útil que se puedan compartir entre los diferentes profesionales y que sepan cómo enfrentarse a ese tipo de incidencias. Por eso también lo que decía antes Itxaso y Aurora, la importancia de que el Ministerio nos siga reuniendo a los presidentes de las comisiones para que podamos compartir experiencia, cómo hemos ido solucionando las cosas con las que nos encontramos y que entre todos, pues cada vez podamos hacer las cosas mejor, sobre todo con el menor coste de sufrimiento para las personas implicadas, tanto profesionales como, desde luego, los pacientes y sus familias, que son los principales actores de todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras preparan, por favor, los 30 segundos de vídeo, por si alguien de la mesa quiere hacer alguna referencia ahora, voy a recordar algunos aspectos de cada una de las ponentes. María Jesús del Hierro comentaba que la Comunidad de Madrid tiene la comisión constituida con 20 personas. ¿Perdón? 25. 25, perdón, había apuntado 20. Se han recibido 31 expedientes, se han realizado 18 procesos eutanásicos y ponía de manifiesto la necesidad de revisar, en el caso cuando existían las instrucciones previas, cuándo se han realizado esas instrucciones previas